Buenos días, mi nombre es Daniel José Nicola, mi docente Gudiño Chala Byron Franklin, mi asignatura Desarrollo del Pensamiento y Proyecto de Vida, curso Fisioterapia, paralelo B, periodo 2022-2023. A continuación les voy a hablar sobre inferencias, analogías verbales, numéricas, sucesiones aritméticas y geométricas y razonamiento verbal y numérico. Inferencias. En lógica se denomina inferencias al proceso mediante el cual se obtienen conclusiones determinadas a partir de un conjunto específico de premisas, es decir, cuando una conclusión derivada lógicamente de lo planteado en sus premisas. Se dice que ésta se infiere de aquellas. La palabra inferencia proviene del latín y se compone del prefijo in, hacia y el verbo ferre, llevar o conducir a, de modo que puede comprobarse como el proceso lógico que lleva a una premisa a una conclusión, o también que trata de descubrir el sentido lógico entre las premisas y las conclusiones, o sea, de dar con una implicatura. De hecho, las inferencias son el objeto primordial del estudio de la lógica, que las clasifica y organiza según el tipo de razonamiento empleado, para obtenerlas del siguiente modo. Las inferencias obtenidas por la deducción, es decir, por el uso de argumentos válidos que permite extraer los sentidos implícitos en las premisas. Las inferencias obtenidas por la inducción, proceso opuesto al anterior, en el que se busca una conclusión general universal a partir de las premisas singulares. Las inferencias obtenidas mediante la probabilidad, que consiste en hallar conclusiones más o menos posibles a partir de las frecuencias con que se manifiestan las premisas. Las inferencias obtenidas mediante el razonamiento estadístico, que a partir de un porcentaje conocido de elementos concluye la posibilidad de que ciertas condiciones sean satisfechas. La validez de una inferencia no radica en la verdad o la falsedad de sus premisas, sino en la validez del razonamiento que conecta sus premisas y conclusiones. Así es posible obtener las conclusiones verdaderas o falsas a través de un procedimiento válido de inferencia. Por ejemplo, es posible inferir que si todos los hombres son mortales y María, al ser mujer, no es un hombre, entonces María puede ser inmortal. Analogías verbales. La analogía verbal es una de las formas de razonamiento donde se utiliza la comparación entre dos términos o dos ideas que guardan ciertas similitudes o semejanzas entre sí. Requiere de un proceso intelectual en el que la persona debe contar con conocimiento previo, pues también puede compararse de dos realidades o ámbitos distintos. Por ejemplo, cuando decimos la escarcha de su pelo, estamos aludiendo a una persona que tiene canas, pues la comparación recae sobre lo blanco de la escarcha y lo blanco de las canas. Otra analogía verbal podría ser la existencia entre juventud y primavera, pues ambos conceptos se refieren al florecimiento y la plenitud de la vida. Analogías numéricas. Las analogías numéricas se refieren a similitudes encontradas entre las propiedades, orden y significado de arreglos numéricos, donde llamaremos analogía a dicha similitud. Se conserva en la mayoría de los casos una estructura de premisas e incógnita, donde una relación u operación se verifica en cada una de ellas. Usualmente las analogías numéricas requieren un análisis cognitivo, el cual obedece a diferentes tipos de razonamientos que clasificaremos a fondo más adelante. Ejemplo, se define la operación que verifica las dos primeras premisas, dividir el primer número entre 4 y sumar el tercer número a ese resultado. Luego se aplica el mismo algoritmo a la fila que continúa la incógnita. Sucesiones aritméticas. Podemos definir como sucesión aritmética de la siguiente manera. Es una secuencia de números en donde la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante d, excepto el primer término que es dado. Cuando hablamos de la secuencia aritmética es importante definir la notación utilizada. Así, ¿qué es hallar la diferencia? Es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior un número o cantidad fija, que llamamos diferencia. Es la cantidad que sumamos que puede ser positiva o negativa. Ejemplo, aquí podemos observar un ejercicio que pasa de 34 a 38 y de 38 a 42. Para resolverlo, lo único que hay que hacer es sumar de cuánto es de 34 hasta 38. Y en este caso, el literal correcto vendría haciendo la C. Sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es aquella en la cual el cociente entre dos términos consecutivos es una constante llamado R. Puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, sea la sucesión 5,15, 45, 135, etc.
Es geométrica porque cada término es multiplicada por la misma constante, que es 3. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término AND se obtiene multiplicando al término anterior AND1 por un número R llamado razón. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y debe ser constante en toda la sucesión. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija R llamada razón. Por ejemplo, si tienes un primer término al 3 y una razón R4 que puede construirse a la siguiente progresión geométrica: 3,12, 48, 192, etc. Razonamiento verbal. El razonamiento verbal puede ser definido como un grupo de actividades mentales que se basan en la conexión de ideas siguiendo una serie de reglas lógicas. Es una manera en la que se puede llegar a razonar y a utilizar la lógica con contenido índole verbal y lingüístico. Es una capacidad que tiene el ser humano para poder razonar por medio de contenidos verbales establecidos al mismo tiempo una serie de principios que hacen posible la clasificación de las ideas, el orden de las mismas, establecer relaciones y encontrar significados. El razonamiento verbal sirve para lograr desarrollar las capacidades de razonamiento utilizando contenidos verbales, establecidos principios de clasificación, relación, orden y significado. Ejemplo, hallar el antónimo de éxodo. En respuesta tenemos viaje, inmigración, migración, repatriación y extradición. La respuesta correcta es migración. Razonamiento numérico es la capacidad para manejar y utilizar símbolos numéricos y relaciones matemáticas básicas, considerado la rapidez, precisión y lógico del cálculo mental para resolver problemas. La actitud numérica está presente en todas las profesiones, con mayor énfasis en las que manejan cálculos para su trabajo. Sin embargo, la lógica matemática se aplica también en la resolución de problemas, la toma de decisiones, la interpretación de información, la estadística y en la creación de informes de investigación, entre otros. Ejemplo, una persona tiene 280 en 5 cupones y 4 de ellos son de 55 cada uno. ¿En cuánto es el otro cupón? En respuesta tenemos 225, 70, 60 y 50. La respuesta correcta es 60. Muchas gracias.